Road Acceleration Partners y el Centro de Excelencia de QA, queremos darles la bienvenida a este webinar, que es la tercera charla del Capcom. Hoy nos acompaña Paul Astorga, quien tiene 6 años de experiencia como QA y este último año está enfocado en automatización y nos va a comentar sobre selectores, tipos de selectores con algunos ejemplos y tips. Y sin más, los dejamos con Paul. Hola, muy buenos días. Bueno, como dijo Eduardo, mi nombre es Paul Astorga. Actualmente trabajo en Growth Acceleration Partners para el equipo de SecureWorks y me desempeño tanto como Manual QA y también como Automation. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son selectores para conocer lo que son los conceptos básicos y cómo esto nos puede ayudar para crear test cases de una mejor manera y para todos aquellos que son de Manual QA y quieren empezar a realizar la transición a lo que sería a QA Automation. Tenemos una agenda, a pesar de que vamos a hablar un poco, bueno, o solamente de selectores, vamos a conocer un poco lo que son selectors y locators y cuál es la diferencia entre ellos. Vamos a hablar sobre la importancia de los selectores, vamos a hablar sobre lo que son páginas web, cuáles son los componentes y la estructura. Vamos también a exponer un poco de cuáles son los 3 selectors o los tipos de selectors más comunes. Vamos a hablar de lo que son CSS, XPath y jQuery. Y al final vamos a hacer una pequeña práctica sobre CSS selectors para ver si lograron entender bastante lo que es el tema. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre selectors y locators. En realidad, entre ambos no hay ninguna diferencia. Nosotros hablamos de locators cuando estamos utilizándolos en un entorno, por ejemplo, de Selenium. Cuando hacemos un select element by ID, by name, by lintex o cualquier otro atributo utilizando Selenium. Pero cuando utilizamos un atributo diferente o cuando utilizamos un framework de automation diferente, ya empezamos a utilizar todos esos locators como selectors. Ya si hablamos de CSS, de XPath o de jQuery, ya son conocidos como selectors, pero en teoría ambos son exactamente igual. Entonces, no hay como enredarse en la diferencia entre ellos. ¿Cuál es la importancia de los selectors en la parte de automation? Bueno, los selectors nos van a ayudar a identificar un elemento único dentro de una página web. Esto nos va a ayudar para crear test case automatizados más robustos, que requieran menos mantenimiento, que sean más rápidos, que sean más precisos y que sean también muy estables. Encontrar un elemento correcto a veces al principio es como tal vez nuestro primer reto, debido a que un elemento puede estar bloqueado por otros elementos, por ventanas emergentes, también contenido autogenerado de la página web. Entonces, debemos de llegar a manejar bastante los selectors porque este es como el primer step que necesitamos para empezar ya a crear test cases automatizados. ¿Qué es un selector? Bueno, un selector básicamente es el atributo de un HTML en un web element. Nos ayudan a identificar elementos en una página web y utilizarlos por medio de comandos en frameworks de automation como Selenium, como Cypress, como Road Framework para realizar acciones sobre ellos. No sé si ya están familiarizados con un código HTML, pero tenemos una estructura muy similar en todos. Siempre comenzamos con un tag. En estos tags tenemos diferentes tipos de tags, tenemos divs, tenemos inputs, tenemos botones. Entonces existen N cantidad de tags. Cada elemento de un HTML también tiene atributos que se les asigna un valor. Tenemos un contenido y tenemos el cierre de ese tag. Ahora sí hablemos un poco de lo que es la estructura de una página web. En teoría tenemos 3 principales elementos. En el primero tenemos el código de HTML. Como les dije anteriormente, tiene una estructura muy similar donde empezamos siempre con un tag. Tenemos atributos, en este caso, por ejemplo, el segundo tenemos un atributo href que tiene su contenido
Y bueno, y tenemos el content de, de estos códigos de HTML y el cierre del tag. Entonces, prácticamente todos los códigos de HTML tienen esta misma estructura y esta estructura nos va a permitir identificar cuál es el atributo o cuál es el elemento que queremos apuntar, por el cual vamos a realizar nuestro test case automatizado y crear nuestro selector. Luego tenemos el JavaScript, que el JavaScript es un lenguaje de programación o de scripting que nos permite implementar funciones complejas dentro de una página web. Si queremos realizar, digamos, carritos de compra o si queremos conexiones a bases de datos y todo, entonces todas las funciones que se realizan sobre la página web son por medio de JavaScript. Y son utilizables para construir aplicaciones web o páginas web. Y por el final tenemos lo que es el CSS. Si vemos esta analogía, entendemos que el HTML son como los huesos del cuerpo humano, el JavaScript son los músculos que nos permite realizar todas las funciones y el CSS es la piel, lo que es el diseño. El CSS puede controlar todo lo que son colores, todo lo que son tamaños, tipos de letra, posiciones, el diseño de la página web. Y ahora sí, vamos a entrar a lo que es el tema de los selectores. En los selectores vamos a hablar de los tres más importantes selectores, como lo que son el CSS Selector. Vamos a hablar también de XPath y vamos a hablar de jQuery. Hay diferentes tipos de selectores que nos permiten crear patrones para poder seleccionar un elemento único en una página web. En este caso les voy a mostrar lo que son los 6 más importantes. Cuando queremos encontrar elementos por medio de clases, por medio de un ID, por medio de diferentes clases o interactuar entre elementos y clases o con un atributo en específico. En este caso, yo voy a utilizar esta página web que es un playground que utilizamos y les voy a dar dando ejemplos de cada uno. Entonces, en el primero vamos a hablar de cómo encontrar un elemento por medio de una clase. En este caso, lo primero que yo les vengo a dar como tip es, podemos utilizar extensiones de Chrome o de los browsers que nos ayudan a identificar elementos de una manera más sencilla. Por ejemplo, yo utilizo el CSS and XPath Checker, o en caso de que si no tenemos ninguna extensión, podemos utilizar las herramientas de desarrollo que nos permite también buscar elementos. Entonces, con el Inspect Element que provee Google Chrome nos ayuda mucho a seleccionar un elemento en específico. En este caso, queremos crear un selector basado en el campo de texto para escribir un username. Entonces, en este caso podemos utilizar el Select Element que nos da las herramientas de desarrollo. Nos posicionamos sobre el elemento que queremos generar el selector y él nos va acá a indicar cuál es el código del HTML sobre este elemento. De acá podemos ver que este código de HTML tiene un tag de tipo input, tiene atributos, tenemos un atributo type, tenemos clase, tenemos nombre, ID, ¿verdad? Tenemos diferentes atributos que nos van a ayudar a generar selectores. Hay diferentes maneras de generar selectores sobre el mismo HTML, el código, pero eso ya varía mucho de cómo la persona se siente más a gusto creándolo. En este caso vamos a utilizar clases. Entonces podemos ver que tenemos un atributo clase. Este atributo clase tiene diferentes valores o tiene diferentes clases. Entonces nosotros en este caso, si queremos generar un selector para una clase en específico, nada más colocamos un punto y el nombre de la clase. Entonces, lo bueno de este tool que yo utilizo es que me va a marcar cuáles elementos son los que poseen esta clase que yo estoy buscando y me los va a marcar en rojo. En este caso, me está diciendo que tenemos dos elementos que tienen exactamente esta misma clase. Entonces, podríamos utilizar este selector, pero no sería lo más recomendable debido a que me está dando más de un resultado. Entonces, al generar o al tratar de crear un test case automatizado, él
framework de automation no va a poder identificar sobre cuál de los dos valores va a realizar la acción, debido a que está encontrando más de uno. Si no tienen este tool, también pueden venir, presionar este Command F y se les va a abrir acá esta herramienta que provee el Chrome, y aquí también pueden realizar la misma búsqueda. La diferencia es que ya acá, si lo utilizan por medio de la herramienta que les provee este Chrome, no les va a, digamos, a marcar en rojo como lo hace el otro tool. Nada más les va a marcar aquí donde se encuentra y les va a marcar acá la cantidad de resultados. Entonces, yo sí les recomiendo bastante este tool porque es muy sencillo poder identificar elementos y también la cantidad de elementos que se ven en una página web. Debido a que este selector no nos funciona, entonces podemos pasar al segundo, que es buscar un elemento por medio de ID. Por lo general, los IDs que tenemos en el HTML son IDs únicos o son autogenerados. Entonces ahí es donde tenemos que tomar en cuenta si es viable utilizar o no el ID. En este caso, si queremos apuntar al ID de este código de HTML, lo que tenemos que hacer es referenciarlo por medio de un símbolo numeral y colocamos el ID. En este caso, la herramienta sí nos está devolviendo que solamente hay un resultado. Entonces, este es un ID que podemos utilizar cuando ya vamos a empezar a automatizar nuestro primer test case. Luego tenemos por búsqueda de un elemento con clase o dos clases. Esto lo que nos dice es que vaya busque dentro de este padre cualquier hijo que tenga esta clase, o vaya busque, por ejemplo, sí, busque un padre que tenga esta clase y dentro de ese padre busque cualquier hijo que tenga esa clase. Esto lo que nos dice, por ejemplo, es que yo tengo esta clase, WooCommerce. Esta clase es todo el form. Entonces yo lo que le estoy diciendo es que, o todo el elemento, todo el elemento que está dentro del QA Playground. Entonces yo le estoy diciendo, dentro de esta clase WooCommerce, busque cualquier hijo que tenga la otra clase WooCommerce Form. Entonces esto lo que está haciendo es que dentro de la clase o dentro de todo este div de WooCommerce, búsqueme solamente el form. Entonces esto nos puede ayudar mucho a delimitar nuestros selectores en caso de que si no podemos llegarle por medio de un hijo o tal vez el hijo tiene n cantidad de clases que se comparten mediante toda la aplicación, entonces podemos utilizar la búsqueda por medio de un padre para delimitar, para decirle que solamente busque dentro de un espacio establecido. Entonces, en este caso, en vez de buscar por medio de toda la aplicación, va a buscar solamente dentro del form. Tenemos búsquedas por elementos, que serían los tags. En este caso, si queremos buscar botones, nada más colocamos el tipo de tag y la herramienta nos va a referenciar cuál es el elemento específico. O incluso podemos hacer búsquedas de elementos con sus clases. En este caso, queremos buscar tal vez el search que está dentro de un form. Entonces, en este caso, nada más ponemos el elemento, tenemos un form. Y ahora sabemos que aquí en la aplicación tenemos 4 forms diferentes. Tenemos 3 visibles y uno que se encuentra oculto. Por eso él me está devolviendo 4 resultados. Pero aquí yo le especificaría cuál es la clase que yo quiero que me encuentre. Entonces acá ya le digo, ok, de todos los forms que hay, solo devuélvame aquel que es también un elemento form, pero que por dentro tiene un hijo que tenga una clase search form. O que este mismo form tenga una clase search form. Entonces, esto nos va a ayudar a delimitar o a especificar cuál de todos los forms es el que queremos que nos devuelva. Y la última búsqueda, que es la más usual, es buscar por medio de un atributo. Entonces, podemos venir, podemos buscar cuál es el elemento que queremos y tenemos todos estos atributos.
tenemos este label. Por ejemplo, si queremos apuntar este label, ustedes ven que tal vez este label que está arriba del TXT o del input no tiene más atributos o no tiene clases, no tiene IDs, no tiene nombres. Lo que tenemos es un atributo for. Entonces nosotros podemos utilizar este atributo para generar un selector. Para generar un selector con atributos necesitamos brackets y pegar lo que es el atributo junto con su valor, y ya aquí estaríamos generando el selector para poder apuntar a este label en específico. Esto nos ayuda mucho cuando tenemos elementos, como les dije anteriormente, que no tienen clases, que no tienen IDs, que no tienen names, entonces cuesta mucho llegarles. Entonces, esto nos permite generar selectores con atributos diferentes. El siguiente selector que vamos a hablar es el del XPath. El XPath es un selector que tal vez para muchas personas es un poco más complicado debido a la estructura que él maneja. El XPath nos permite navegar entre elementos. Son expresiones que nos permite seleccionar un nodo de la página web, viendo nodos como la diferente estructura, digamos, si tenemos un body, dentro del body tenemos divs, dentro de los divs tenemos headers, ¿verdad? Todo eso son nodos de una aplicación web hasta llegar a un elemento en específico. Tenemos dos tipos de XPath. Tenemos un XPath absoluto, que él utiliza toda la ruta desde el inicio o desde el root de la página web, y tenemos un XPath relativo que es llegarle directamente al elemento. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, si queremos construir un XPath absoluto, tenemos que utilizar el primer símbolo, que es un slash, que esto nos va a indicar que busque el elemento desde el root o desde el root de la página del HTML. Entonces aquí tenemos que indicar, ok, vamos al HTML. Dentro del HTML que tenemos un head y tenemos un body. Entonces tenemos que indicarle, ok, dentro del HTML no vaya al head, sino vaya, busque dentro del body. Entonces ahí va marcando, pero no había hecho switch entre CSS a XPath. Entonces tenemos el HTML, dentro del HTML tenemos el body. Dentro del body tenemos diferentes elementos. Tenemos divs, tenemos los scripts. Entonces le voy a indicar que vaya dentro de un div. Y él va a ir haciendo como la búsqueda que yo le voy indicando. Dentro del div tenemos headers, tenemos diferentes divs y tenemos un footer. Aquí es donde entra la siguiente estructura. La estructura de padres e hijos. Entonces, o también esta tercera estructura de indicarle a cuál hijo es el que quiero ir. Entonces, en este caso, nosotros estamos posicionados en un div padre y dentro de los hijos tenemos un header, tenemos dos divs y tenemos un footer. Si yo colocar acá un div, él se va a posicionar sobre el primer div que se encontró, pero en este caso no queremos posicionarnos sobre este div, queremos posicionarnos sobre el segundo div. Entonces en este caso tenemos que indicarle al XPath por medio de paréntesis cuadrados o de brackets, vaya al segundo div. Entonces él ya no va a hacer la búsqueda sobre el primero, sino se va a posicionar sobre el segundo. Dentro de este segundo div tenemos más elementos, tenemos otro div, y así sucesivamente hasta que lleguemos al elemento hijo. Voy a copiar porque sí es bastante largo. Entonces, imagínense que tuvimos que pasar por toda la estructura del HTML para llegar al botón. Esto lo que nos hace es que este tipo de selector se vuelva inmantenible, debido a que si en cualquier momento llega un desarrollador, cambia este div o modificó este div que está en la posición 2 y ya no está en la posición 2, está en la posición 1, entonces prácticamente utilizar XPath absolutos son inmantenibles dentro de un framework automation, debido
a la complejidad y también que son muy difíciles de comprender a la primera. Entonces, en este aspecto, es mucho más sencillo utilizar CSS selectors porque por lo general utilizamos IDs o utilizamos elementos o atributos específicos. En cambio, los XPath pueden llegar a convertirse muy complicados, más si utilizamos XPath tan largos, por ejemplo, como estos que son los XPaths absolutos. De diferencia de estos XPath, tenemos otros tipos de XPath que son como los que tenemos aquí en la parte de abajo, es que son XPaths relativos que nos permiten navegar a un elemento directamente sin tener que pasar por todos los nodos como hicimos anteriormente. Entonces tenemos un XPath para elemento, entonces podemos decirle vaya y busque cualquier botón. Entonces ustedes vieron que en vez de tener todo el path que hice anteriormente, yo nada más le digo vaya y busque cualquier botón. En este momento está encontrando 4. Parece que solamente hay uno visible y está encontrando 3 que están ocultos. Tenemos el segundo, que es que también podemos hacer una búsqueda por medio de atributo. Entonces acá yo le puedo decir, ok, vaya busque el botón, pero que tenga el atributo login. Entonces, ahora aquí ya sí estoy limitando. Ya no le estoy diciendo busque solo cualquier botón, sino que busque el botón que tenga ese atributo login. Si inspeccionamos este botón, es que él está haciendo la búsqueda por medio de este atributo. Tal vez tal vez si no quieren no utilizan login, pueden utilizar cualquier otro atributo o pueden utilizar la clase. Y por último, una de las ventajas que tiene XPath es que nosotros podemos hacer búsquedas por contenido de un atributo o por una porción. No necesariamente un valor en específico dentro de ese atributo, sino que si nosotros tenemos diferentes atributos que tienen el mismo resultado, podemos hacer búsquedas por medio del contenido. Entonces, en este caso, para inspeccionarlo, tenemos tenemos varios tags o tenemos varios elementos del HTML de tipo P que todos tienen la clase WooCommerce Form o WooCommerce. A diferencia de los dos primeros, ambos dicen WooCommerce Form Row y el último dice WooCommerce Lost Password. Pero ¿cómo hacemos para seleccionar los tres al mismo tiempo si los dos primeros tienen una misma clase y el tercero no? Entonces ahí es donde nosotros utilizamos el contains. Nosotros podemos por medio de XPath decirle, ok, vaya a buscar cualquier elemento de tipo P que contenga en su clase, en su atributo clase, la palabra WooCommerce. Y no necesariamente el XPath necesita el string completo, sino con solo una porción del string, él va a ir a hacer la búsqueda y va a mostrar todos los resultados. Pero ¿cuál es la mayor diferencia entre los selectores y los XPath? Eso varía mucho de lo que la gente se encuentre más familiarizado. Sabemos que el CSS nos permite encontrar un elemento único directamente dentro del HTML, pero el XPath se maneja a través de nodos. Sabemos que XPath tiene funciones muy diferentes a las funciones que tal vez CSS no maneja, por ejemplo, buscar por un contains o buscar por un valor en específico que el CSS no tiene esa funcionalidad. Pero XPath sí nos permite como diferentes funcionalidades para búsquedas de elementos. También tiene operadores, también tiene traversal, que ahorita les voy a mostrar un ejemplo, que esos tipos de funciones no lo maneja CSS. ¿Cuál es la ventaja del CSS? Que son mucho más fáciles de aprender, que son mucho más fáciles de darle mantenimiento y para cualquier persona se puede familiarizar muy fácil. En cambio, con un XPath sí se requiere un poco más de conocimiento. Para darles un ejemplo del traversal que maneja XPath, aquí nosotros tenemos este elemento o estos tres elementos, pero nosotros no sabemos cuál es el padre. Nosotros si lo vemos acá le decimos, ok,
Sabemos que el padre es el form, pero tal vez cuando lleguemos a automatizar o estemos familiarizados o estemos generando un test case, tal vez se nos dificulte cuál es el padre o necesitamos que el selector nos brinde cuál es el padre. Una de las funciones que tiene el expat es que nosotros podemos decirle que me regrese el parent. Por ejemplo, esta es una de las funciones que tiene. Y aquí lo que yo le estoy diciendo es que sobre este child o sobre este hijo, este elemento que yo estoy marcando, devuélvame cuál es el padre, el primer padre inmediato. Entonces él ya me está devolviendo que de estos 3 hijos, el padre es el form. Esto es muy útil cuando no sabemos cuál es un padre específico de un elemento. No sabemos de dónde viene ese elemento, si es un elemento autogenerado, o si es un elemento emergente y no sabemos cuál es el padre específico. Entonces, estos tipos de selectores por medio de XPath nos puede ayudar a identificar ese padre. Y por último, tenemos el último selector, que es el de tipo jQuery. Estos selectores de tipo jQuery utilizan el poder de lo que es el CSS Selectors para identificar elementos de una manera muy específica dentro del Document Object Model. Tienen una estructura muy parecida al CSS, pero no se pueden utilizar o no hay, por ejemplo, en este tool no podemos utilizarlos o no podemos utilizarlos en las búsquedas como las hacemos en un CSS o las hacemos en un XPath. Lo que es el jQuery tiene que hacerse por medio de consola, porque son consultas que estamos haciendo en la página web para que nos devuelva un resultado. Sabemos que para utilizar jQuery necesitamos tener en cuenta que nuestra página web soporte jQuery. En este caso, si nosotros vamos al head del HTML, los desplegamos y vemos todos los links, uno de los links tiene que decir que soporta jQuery. En este caso, si nosotros no tenemos jQuery, hay comandos que permiten que importemos las librerías de jQuery para poder hacer consultas. En este caso, yo se los puedo pasar si alguno está interesado. Este es uno de los comandos para yo decirle que importe las librerías de jQuery versión 3.4 y él lo llega a importar. Incluso cuando ustedes se regresan y vuelven a verlo acá, van a ver que él lo importó correctamente dentro de la aplicación. Y gracias a eso, entonces ya voy a poder realizar consultas de jQuery dentro de mi aplicación. ¿Cómo hacemos las consultas? Son muy sencillas. La estructura es muy parecida al CSS. Entonces, por ejemplo, si queremos consultar un ID, siempre necesitamos el símbolo de dólar, que el símbolo de dólar nos va a decir que busque un elemento por y utilizamos la estructura que utilizamos para el CSS. En este caso, para buscar un ID sería el símbolo de este numeral y el username. Le damos un enter y él nos va a devolver un resultado. Él va a devolver las consultas de jQuery, nos va a devolver un array de todos los resultados que él encuentre. Él va a mostrar aquí cuál es el tamaño de ese array, que en este caso el tamaño es 1, que eso significa que solamente se encontró un elemento, y la posición es a nivel 0 porque, como bien recuerdan, todos los arrays empiezan en la posición 0, entonces nos está devolviendo solamente un resultado. Cuando ustedes se posicionan sobre ese resultado, pueden ver todos los elementos que contiene este código o este objeto de, de jQuery, porque él lo devuelve como si fuera un objeto. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo selectores con jQuery, por ejemplo, o tratamos un elemento como jQuery, podemos tener acceso a todos los atributos que contiene ese jQuery. Entonces, son muy robustos y nos permite hacer diferentes tipos de assertions dentro de un entorno de automation. Si queremos buscar un elemento específico, tenemos exactamente la misma estructura. En este caso, les voy a mostrar este ejemplo donde yo le estoy diciendo busque cualquier elemento input
cualquier elemento input y él me va a devolver todos los elementos que tienen un input. Incluso cuando ustedes ven acá este array resultante, él nos va prácticamente a decir cuál es el selector. Si ustedes ven, por ejemplo, en el de username, me está diciendo, ok, yo encontré este elemento input que también tiene acompañado este username. Entonces ya, esto nos está dando prácticamente cuál es el selector que nosotros queremos utilizar para llegarle a ese username, que sería o por ejemplo, este de password, porque ya hemos usado mucho el username. Entonces, si queremos llegarle a este password directamente, nada más utilizamos la estructura de el elemento y seguido su ID. Y él nos va a devolver el resultado. Nos va a devolver solamente ese elemento que queríamos. Entonces, hacer búsquedas así generales nos va a ayudar porque él nos va a devolver cuáles son todos los atributos que tiene cada código del HTML. Tenemos también búsquedas por el first, que esto nos dice devuélvanos el primer, o devuélvame cuál es el primer elemento P que encontró en la aplicación. Por ejemplo, en entonces él me va a mostrar el primer elemento, que en este caso sería la descripción. Y así junto con todos los demás ejemplos. También podemos concatenar diferentes elementos. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir que me regrese una lista, que me regrese un div, que me regrese un p. Entonces podemos combinar diferentes elementos de diferentes tipos con jQuery. En este caso, al hacer esta búsqueda, él me devuelve un array bastante grande y prácticamente él me va a devolver todos los elementos que encontró, todos los divs, todas las listas y todos los P que encontró dentro de la aplicación. Entonces, esto nos puede ayudar mucho para identificar elementos específicos, visibles y tantos aquellos que no son visibles. Y también, por ejemplo, este último, que es el first child, él nos va a decir, ok, de un elemento en específico, devuélvame el primer hijo. Entonces, esto, por ejemplo, nos puede ayudar bastante cuando tenemos una lista. Por ejemplo, tal vez tenemos unas listas bastante complejas que, tal vez, por ejemplo, como esta, tenemos una lista, ¿verdad? Que dentro de esa lista tenemos valores que tal vez solamente tenemos un href o no tenemos un componente en específico al cual poder llegarle. Y lo que yo quiero es que me devuelva solo el primero. Entonces puedo utilizar por medio de jQuery y decirle, ok, dentro de una lista, devuélvame el primer LI que encuentre. Y él me va a devolver todos los primeros hijos de una lista. En este caso, me estaría devolviendo lo que es el login. Y eso sería por jQuery. Tips que son importantes para que necesitamos saber para construir un buen selector. El primero es apuntar siempre en esta analogía del árbol, apuntar siempre a la fruta que está más abajo. O sea, tratemos de generar siempre selectores que sean lo más fáciles de identificar. Clases, IDs, textos, nombres, links. Ya si en este caso no podemos utilizar ninguno de estos selectores, pasemos a los segundos, a lo que son XPaths, a los que son CSS, a los que son índices. Entonces, así hasta llegar hasta la parte más arriba. Pero los mejores selectores que debemos de utilizar son los que están en la parte más abajo de la jerarquía. Tratemos de utilizar también, de evitar de utilizar selectores con IDs dinámicos. Por lo general, cuando nosotros estamos en una aplicación y tal vez vemos, en este caso tal vez el login, vemos que tiene, o por ejemplo estos inputs, vemos que tienen un ID. Muchas veces estos IDs vienen acompañados de un número. Eso significa, o eso nos da a notar de que estos IDs son autogenerados por la aplicación. Estos IDs, si nosotros lo utilizamos, puede que lleguen a servir en su momento, pero va a hacer que el test case se vuelva muy inestable. En algunos momentos va a pasar, en otros momentos va a fallar y eso depende mucho de
cuáles son las acciones que se están realizando en la página web. Entonces, en estos casos es evitar todos selectores que sean IDs dinámicos. En este caso, uno de los tips más importantes es, si ustedes como QAs tienen acceso al código fuente o al repositorio, uno puede crear atributos customizados para poder generar un selector directamente. En este caso, uno puede utilizar atributos de tipo DataTest y ponerle acá un ejemplo. Bueno, este es un hidden, entonces voy a agregárselo al botón. Genero aquí un DataTest que se llame login bottom. Y esto lo que me va a permitir es, él va a crear un DataTest acá, como vieron aquí, y ya yo voy a poder generar un selector específico para ese elemento. Entonces, si ustedes como QAs tienen acceso al repositorio o tal vez algún desarrollador que uno les pueda crear esa tarea de, ok, genéreme ciertos data tests, tal vez no podemos ya depender de los IDs, no podemos ya depender de los names o de las clases, porque tal vez esos son elementos que pasan cambiando continuamente, o tal vez son elementos emergentes o elementos que no tienen ninguno de estos atributos. Entonces nosotros podemos solicitar o bien crear estos data tests que nos permiten generar selectores específicos para utilizarlos en los entornos de automation. Y lo bueno de utilizar un data test es que son elementos que, como son diferentes a los que los desarrolladores usan, entonces ellos no los van a estar modificando. Entonces los test cases van a ser mucho más robustos. También es muy importante utilizar selectores cortos. Como vimos anteriormente en los XPath o en los XPath absolutos, teníamos esos selectores largos que tienen un montón de elementos. Entonces eso vuelve que el mantenimiento sea muy difícil, más si eso es otra persona que va a llegar a hacerle mantenimiento al test case. Entonces un selector muy grande va a ser muy difícil de comprender. Y el último tip que les vengo a dar es dividir y conquistar en la parte de las clases. Por ejemplo, este botón, como vimos anteriormente, tiene un atributo clase. Este atributo clase tiene 3 clases adentro. Tenemos el WooCommerce Bottom, tenemos una clase de Bottom, tenemos un WooCommerce Form Login Submit, y la idea es no utilizar esas 3, porque realmente si queremos generar un selector, sí podríamos utilizar las 3 clases. Nada más pues, pegamos las clases, les quitamos los espacios y le ponemos un punto. Y ahí ya tenemos un selector que nos va a decir nos va a apuntar el login. Pero como ustedes ven, esto es un selector muy grande. Entonces, como tip número 1 es utilizar solamente una de las clases que vienen dentro del atributo clase. Entonces, en este momento borramos todas las demás y dejamos solo una que también nos va a dar el mismo resultado. Ya si esta clase es compartida con otras, entonces podemos utilizar otra clase diferente que no sea esa, para que sí podamos apuntar a este elemento único, pero la idea es no utilizar todas las clases que vienen dentro de el atributo clase. Además de que también muchas de esas clases son autogeneradas. Bueno, ahora tengo 2 preguntas sumamente pequeñas de cómo generar un selector. Entonces, más que todo son guiadas a la parte del CSS Selector y para ver un poco sobre los conocimientos de lo que son IDs, de lo que son clases. Entonces, la primera sería, yo tengo este código HTML. Entonces, ahorita en la pantalla a ustedes les va a salir ahí un poll donde ustedes van a votar por cuál es el selector correspondiente. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es votar por cuál creen que es el selector correcto para poder generar un selector para este botón. Para compartirles acá los resultados, la mayoría de las personas votaron por el primero, que es correcto.
El primero, estamos haciendo una búsqueda por medio de su atributo login. Si nosotros vemos acá en el código del HTML, este botón tiene un atributo name, que dentro de name tenemos ese login, entonces perfecto, este nos va a servir. ¿Qué pasa con el segundo? El segundo sí, está bien, pero el botón, cuando nosotros tenemos un espacio entre el elemento y la clase, él lo que está diciendo es que dentro del elemento botón busque un hijo que tenga la clase WooCommerce. Este elemento botón no tiene hijos, entonces él no va a poder ir a hacer una búsqueda. Para que este selector nos funcione, no debería de haber ese espacio. Entonces, si nosotros tenemos un botón y seguido un punto y la clase, él va a decir, ok, dentro de este botón busco la clase WooCommerce. Pero como en este momento tenemos un espacio, él no va a hacer la búsqueda sobre el mismo elemento, sino va a ir a hacer la búsqueda sobre un hijo. Y el último, el punto login. Recordemos que el punto nos va a servir solo para clases. Entonces, si ustedes ponen un punto login para tratar de llegarle al atributo name, no va a ser posible debido a que el punto es una estructura o un patrón solamente para buscar selectores de su clase. En vez de punto login, debería ser como un punto WooCommerce bottom o un punto bottom para que él pueda generar un selector. Ese sería el primero. Y el segundo, para finalizar, tenemos este código de HTML. No sé si puedes activar el segundo, Eduardo. Ok. Tenemos este código de HTML. Tenemos un main argument, tenemos un texto de H2 que se llama rebuttal, tenemos dos botones. Entonces, traten de votar por cuál es el selector que nos permita identificar de una forma única el texto rebuttal. Y acá podemos ver los resultados. La respuesta correcta, muy bien, a los que respondieron en la segunda. Recordemos que cuando nosotros no estamos utilizando espacios, le estamos diciendo que dentro del elemento o dentro de esta clase, busquemos la otra clase. Si utilizamos el primero, el topic header, veamos acá en el código HTML, tanto main argument y rebuttal comparten esa misma clase. Entonces, si utilizamos solamente .topic header, este selector nos va a devolver dos resultados. Nos va a devolver tanto main argument y rebuttal. Si hubiéramos utilizado el tercero, .topic header espacio .second, él lo que va a hacer es que va a ir a buscar un hijo dentro de esa clase que tenga ese .second class. Entonces, no nos va a servir. Recordemos que si queremos buscar un elemento o un atributo dentro de la misma clase o dentro del mismo elemento que estamos apuntando, es sin espacio. Y bueno, entonces, a los que respondieron la segunda, muy bien. Eso sería todo de mi parte, pero antes de terminar y ver preguntas, les quiero aquí comentar un poco sobre un análisis que se hizo en Medium sobre los diferentes selectores. Muchas personas comentan o muchas personas dicen que tal vez utilizar selectores de XPath son mucho más lentos que los de CSS. Otras personas dicen que los de CSS son mucho más lentos que los de XPath, pero se hizo un estudio de performance a nivel de diferentes browsers y el cambio de performance entre cada uno es mínimo. Lastimosamente la imagen no le puedo hacer como mucho zoom, creo que hasta ahí llega, pero el estudio se hizo por todos los selectores de diferente tipo, IDs, clases, nombres, link text en todos los browsers, y los únicos resultados interesantes es que en Internet Explorer es mucho más rápido hacer búsquedas por XPath que CSS. Pero en los demás browsers, si hablamos de Edge, si hablamos de Firefox y si hablamos de Chrome, por lo general CSS es más rápido, pero por milisegundos. O sea, no hay prácticamente una gran diferencia entre ambos. Solamente sí me pareció bastante curioso que Internet Explorer sí hace las búsquedas más rápidas si utilizamos XPath. Otro tip es que si empezamos a automatizar o a crear un entorno de automation, tratemos de definir solamente un tipo de selector.
Si vamos a empezar a utilizar solamente CSS, entonces que todos los selectores sean de tipo CSS. Si vamos a utilizar XPath, que entonces todos los selectores sean de XPath. Y mi última recomendación es que pueden ir a las páginas de W3 Schools que tienen muchísimos ejemplos y muchísimas prácticas. Nosotros vimos como los más importantes, pero ustedes pueden ver acá, digamos, en la parte de CSS, que aquí vienen todas las combinaciones, todos los ejemplos que pueden haber para buscar un elemento, vienen sus explicaciones, entonces esto ayuda muchísimo, igual con los de XPath e igual con los de jQuery. Y también, si quieren practicar bastante lo CSS y tal vez no practicarlo directamente en una página web, hay juegos, por ejemplo, como este de Lookout.github.io, que nos permite o que tiene, por ejemplo, este tiene 32 niveles o 32 challenges. Entonces, él nos va diciendo, ok, dentro de este código HTML, seleccióneme solo los platos. Entonces, ustedes aquí van construyendo sus selectores y van subiendo de nivel. Digamos, en el primero era buscar solo un elemento. En el segundo, por ejemplo, aquí me dice seleccionar los elementos by their type. Y aquí, por ejemplo, les va diciendo a ustedes qué es el elemento que quiere que seleccione. Entonces, ustedes aquí pueden ir practicando bastante cómo generar. Y él va subiendo de nivel. Va, digamos, al principio son elementos, IDs, y después ya va a empezar a hacer búsquedas, digamos, con elemento junto con su clase o un elemento junto con su hijo. Entonces, después de realizar todos los challenges de este juego, van a quedar con un nivel bastante bueno en la parte de CSS Selectors. Y eso sería todo por mi parte. Más bien muchas gracias por haber participado en este webinar. No sé si Eduardo, ¿hay alguna pregunta o lograste responder todo? Hola. Sí, hubieron varias preguntas, pero la mayoría era como preguntar el link del script de jQuery, entonces ahí se los pasé. También sobre rendimiento de diferencia entre CSS y XPath, entonces buenísimo que hablaste de eso. Les puedo compartir también, o te lo voy a pasar para que lo compartas este estudio, porque, digamos, aquí les estoy mostrando como un cuadro general, pero más abajo aquí viene ya, digamos, por browser, viene como un estudio ya más especializado por cada browser. También pueden ver los recursos que se utilizaron, porque ¿verdad? Eso también varía mucho dependiendo del servidor, dependiendo de la red, ¿verdad? Varía mucho. Entonces, les voy a pasar este estudio para que lo puedan ver. Perfecto. Y también preguntaron sobre el plugin o la herramienta que estás usando para ver selectores CSS y XPath, el plugin de Chrome. Entonces ahí les pasé la dirección, pero si querés lo mencionas. Ok, sí, bueno, se llama CSS and XPath Checker. Ustedes nada más van a las extensiones, colocan y les va a servir. Este no es el único, hay varios, bastantes que les puede servir. Este fue como el más sencillo que yo encontré, pero ya hay bastantes que les puede ayudar a buscar elementos. Perfecto. Vamos a ver. Acabamos de recibir una pregunta. ¿Es buena práctica utilizar NTH Child? Esto puede que no funcione en en la herramienta de Chrome. El Endchild sí te puede funcionar. No lo veo como una muy buena práctica porque cuando hacemos búsquedas a nivel de hijos, ¿verdad? Eso puede llegar a cambiar por cualquier cambio de diseño. Entonces, mi recomendación es tratar de buscar un selector directo para poder apuntar a ese hijo. Si no tenemos un selector o tenemos acceso, como les dije anteriormente, al repositorio, es bueno crear un data test o un atributo que nos permita identificar ese hijo o identificar ese elemento de una manera única. Porque si hay selectores que se hacen muy flaky o muy poco estables, si los empezamos a utilizar. Perfecto.
Eh, ok, preguntaron otro. No sé si es una correcta pregunta, pero si soy developer y quiero hacer un cambio al área de QA, ¿qué pasos podría tomar? Ok, bueno, primero que todo, si ya sos un desarrollador, significa que, digamos, ya tienes un conocimiento bastante grande a nivel de web, entonces es muy sencillo tener ya ese conocimiento de selectores y ya lo que sería es aprender a utilizar un framework de automation, lo que son los primeros pasos. Yo creo que en la sesión de la semana pasada dieron como todo ese path que hay, pero después de haber comenzado, digamos, con selectores, conocer de la estructura de una página web, ya sería como empezar a desarrollarse en un ambiente de desarrollo de automation, por ejemplo, si hablamos de Selenium, si hablamos de Road Framework o si hablamos de Cypress, y aprender lo que sería el lenguaje de programación para ese framework. Ok, gracias. También veo otra pregunta, dice, dentro del estudio que se muestra, no se ve Safari. ¿Tenés alguna recomendación para este browser? Actualmente sí no te tengo una recomendación. Te puedo hacer la investigación y pasarte, ver si hay algún resultado, pero sí, digamos, de los que encontré, de los análisis que encontré, por lo general no utilizan Safari. Sí vi que solamente hacen una comparación entre Chrome, Firefox y Internet Explorer y ahora Edge que lo metieron.